Buenos días. Bueno, perdón la demora. Estaba con algunos desperfectos técnicos, cosas que suelen suceder. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer este vivo con Marian Pérez de No Sos Tu Ansiedad. La idea es poder abordar la correlación que existe entre las manifestaciones que vemos en la piel y su correlato a nivel de la mente, del sistema nervioso central. La piel y el sistema nervioso central tienen el mismo origen embriológico, de manera que tiene mucho sentido que cuando estamos atravesando alguna situación, pensamientos, molestias, ansiedad, eso se manifieste en la piel. Así que bueno, ahí la veo a Marian conectada, vamos a darle la bienvenida. Perdonen las demoras. ¿Se escucha bien? Las personas que están conectadas, me avisan si se escucha bien. Buenas, Ahí está. buenas. ¿Cómo estás, Maki? ¿Se escucha? ¿Me escuchás porque estoy sin auricular? ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Genial, ¿Vos me buenísimo, escuchás? buenísimo. Te escucho perfecto también, buenísimo. Bueno, hola, ¿cómo estás? Marian, Qué lindo bienvenida. compartir. Les cuento, vos tenés muchos seguidores, pero para los que no te conocen, a lo mejor Mariana es psicóloga, ya tiene muchos años de experiencia, se especializa en terapia integrativa, en psicología cognitivo-conductual y lo que me gustó mucho de tu enfoque es esa visión humanista que justamente lo que busca es potenciar los dones y los talentos de las personas que te consultan. Y creo que de alguna manera esa es la invitación de hoy, esa es la invitación de este vivo, que a partir de los síntomas, de las distintas manifestaciones que tengamos en la piel, podamos conocer eso, nuestros dones y nuestros talentos. Así que María, Qué bueno. ante todo, bienvenida y gracias por esta posibilidad de compartir. No, por favor, muchas gracias a vos, me encanta el tema, aparte porque somos seres integrales, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de separar el cuerpo de lo psicológico, no va más. ¿No? Así que el poder tomar esta integración mente-cuerpo, espíritu, emociones, creo que es esa visión holística, ¿no? Entonces, a eso apunto y me encanta encontrarme con profesionales que compartan esa visión porque es re importante en los médicos ir y que puedan, digamos, ver más allá del síntoma, ¿no? Y eso es genial, así que bueno, súper feliz de estar compartiendo acá. Sí, es importante en todos, de a poco que todos vayamos entendiendo que los diferentes síntomas, manifestaciones, signos, enfermedades, como queramos llamarlo, que aparecen en el cuerpo, bueno, en este caso yo porque me dedico a la piel, pero en todo el cuerpo, poder transformar algo que estamos habituados a verlo como algo negativo, en realidad transformarlo en algo positivo y darnos cuenta que el cuerpo justamente siempre busca nuestro equilibrio, siempre busca ayudarnos a tal vez poder ver esas cosas que están en el inconsciente, que están haciendo ruido sin que ni siquiera lo sepamos. Y bueno, justamente el cuerpo actúa de canal a través de, por ejemplo, una manifestación en la piel. Entonces, en función de eso, empezar un camino de introspección y de autoconocimiento para poder devolvernos el poder a nosotros y que el terapeuta, el médico, quien sea que te acompañe, sea justamente eso, alguien que te acompaña, pero sabiendo que las respuestas están adentro nuestro.
y el mensaje, ¿no? Del síntoma, más allá de que, bueno, que está bueno tratarlo, obviamente uno no lo quiere tener, pero por debajo de eso, ¿no? Y por debajo de las emociones también, de lo psi, porque muchas veces en la consulta es, bueno, sacame la ansiedad, quiero eliminar mi ansiedad, Es ¿no? O fácil, quiero ¿no? eliminar, bueno, a vos te pasará, quiero sacarme, ¿no? Esto, el acné o todo cualquier manifestación, y en realidad sí, uno la trata, pero ¿qué hay por debajo? Entonces, el poder preguntarse por eso, y todo lleva, ¿no? Al camino interno. Entonces, me parece que es genial, digamos, que haya profesionales que estén dispuestos también a acompañar eso, que vean al ser humano como un todo y no como síntomas aislados, ¿no? Y cuestiones que en realidad falta una pata si uno no toma esta visión profunda. Después que la persona quiera o no tomarla e ir a eso, a esa profundidad es otra cosa, pero me parece que el profesional bien formado es el que puede ver, digamos, y acompañar desde esa totalidad. Así que para mí un placer charlar desde este paradigma, ¿no? de la integración. También es importante que la persona que consulta tome el rol de protagonista, porque muchas veces pasa con los diferentes padecimientos, al menos lo que yo veo, es que tal vez frente a una manifestación se indica un tratamiento, responde al tratamiento, pero al poco tiempo el síntoma vuelve a aparecer. Entonces, evidentemente, ahí hay algo que no estamos resolviendo de raíz. Y para poder resolver de raíz tenemos que ir a las causas. Y las causas, al menos en mi experiencia personal y en lo que yo veo en las consultas, muchas veces están acá, en la mente. Ujú. Entonces, esa era mi inquietud de tenerte y me gustó mucho el nombre de tu espacio, No sos tu ansiedad, Mm. que me gustaría que cuentes por qué tiene ese nombre. Ok, bueno, no sos tu ansiedad es algo que yo me decía porque yo tengo, digamos, trastorno de ansiedad, fui tratada durante un tiempo, ahora estoy mucho mejor, digamos, pero está basado como mucho en la experiencia personal de tantos años, ¿no? De sufrir ansiedad sin haberle podido poner un nombre hasta bastante adulta, porque no había en su momento hace 20 y pico de años información y la naturalicé muchísimo en mi forma, ¿no? Era como, bueno, yo soy esto, ¿no? Entonces cuando empecé a hacer todo este camino interno, me salvó muchísimo toda esta cosa autodidacta de la espiritualidad, vamos a llamarle así, o sea, esto que decías antes, ese camino profundo de ir a buscar y darme cuenta que yo soy mucho más que eso, ¿no? Que mis emociones, y somos mucho más que nuestras emociones, lo cual no quiere decir que las despreciemos, sino que nuestras emociones tienen su muy buena razón de estar ahí, la ansiedad tiene muy buena razón de estar presente y saber que no somos eso nos permite esto que decías antes, tomar las riendas, ser protagonistas, ¿no? Y poder aprender a gobernar y también preguntarse, bueno, ¿qué me está pasando? Son puertas así como los síntomas físicos, ¿no? Son puertas para el autoconocimiento y el no sos tu ansiedad para mí era una frase, ¿no? Para mí. Y en la pandemia que me deprimí, ahí empecé, digamos, tuve que recurrir a la medicación y cuestiones, digamos, por el propio estrés laboral y todas estas cuestiones, ahí nace No sos tu ansiedad, de un deseo de compartir desde ese lugar, no solo desde lo profesional, porque, bueno, me dedico a trastornos de ansiedad, entre otras cuestiones, sino desde esta visión de estar del otro lado, de también padecerlo y también haber ido más allá de esto, ¿no? Entonces eso para mí es muy valioso, el compartir una visión esperanzadora, una visión, ¿no? De decir, bueno, sos mucho más, sos tu esencia, ¿no? O sea, como las tradiciones que hablan de esencia o la psicología transpersonal, humanista, ¿no? La esencia, que es algo que está mucho más profundamente, ¿no? Más allá de los estados emocionales que son transitorios. Ahora, cuando hay un trastorno, que es esto que se instala, ahí a veces es muy difícil separarse y decir, bueno, a ver, puedo ir más allá de esto, uno se encierra como en una cajita porque hay tanto miedo, ¿no? Y hay tanta imposibilidad de afrontamiento, por eso obviamente se recurre a la psicoterapia
y hay otras manifestaciones, bueno, vos lo verás en el consultorio, manifestaciones en la piel, lo que se ve, ¿no? El no contacto, bueno, hay como un montón de cuestiones ahí presentes, uno las tiene que tratar, pero uno es mucho más, ¿no? Y cuando uno puede contactar con esa parte profunda que se puede ir accediendo a través de técnicas, a través de un entrenamiento, ¿no? En poder estar con uno mismo, en poder transitar esas emociones, se vive de otra manera. Transitándolas, no es que uno no tiene más emociones o está siempre feliz. A veces es esta cuestión de, bueno, hay que estar bien. No, digamos, se trata de poder integrar todo esto que nos pasa en función de una evolución. Y eso incluye todo, los síntomas en el cuerpo, todo lo que tiene que ver con los contenidos de la conciencia, son llaves. Entonces, el no sos tu ansiedad es, ojo, no te fusiones con tu ansiedad, o sea, la ansiedad está, pero sos mucho más, ¿no? Ese es como, tengo el mate en la mano, pero como decir, nosotros, esto es muy común, nos fusionamos, ¿no? Con los contenidos de nuestra conciencia, con los pensamientos, con las emociones, ya sea la ansiedad o cualquier otra emoción. Nos fusionamos, somos uno, esa es nuestra realidad. Y en realidad hay que hacer esto, ¿no? O sea, la ansiedad está por un lado y nosotros estamos por el otro, entonces la podemos como empezar a observar y tomar esas riendas, comprenderla, darle un espacio, dejar de luchar con eso, ¿no? Entonces, de ahí surge un poquito el nombre, hace 3 años ya que estamos con Nosotros Ansiedad, y bueno, la verdad que muy, muy feliz del proyecto. Surgió así, digamos, como un compartir, y se fue sumando gente, digamos, y resuenan con el mensaje, así que súper Hermoso. feliz y Yo creo sí, que lo más valioso de todo, Marian, es tu testimonio. De a poco me parece importante que todos nos vayamos mostrando tal cual somos, vulnerables, con defectos, con síntomas, que vos puedas compartir y decir, yo estuve acá y yo encontré herramientas que me ayudaron a hoy verme desde otro lugar. Eso, por lo menos yo lo valoro muchísimo, porque es la evidencia más importante, lo tenemos ahí adelante nuestro. Y muchas veces los enfoques tradicionales, ya sea desde la medicina, la psicología, la psiquiatría, nos rotulan. Yo veo que muchos pacientes me dicen, yo soy diabético, yo soy hipertenso, yo soy depresivo. No, vos no sos eso. Tu, tu exacto. ser no es eso. Vos estás teniendo síntomas. Bueno, enhorabuena que puedas verlo y que puedas eh, evidenciarlo en la piel, en el sistema nervioso, en el aparato digestivo, pero no te identifiques con eso, así como tampoco tenemos que identificarnos con una emoción. Las emociones son energía en movimiento, es información. Entonces, cuando aparece una emoción, ¿qué herramientas, sobre todo cuando esas emociones son difíciles de transitar? Por ejemplo, un enojo. Muchas manifestaciones de la piel tienen que ver con emociones de enojo, de ira. Cuando un enojo es saludable, porque hay que validarlo también, y cuando eso ya se convierte en algo que el cuerpo lo tiene que manifestar. El enojo es una emoción que va hacia afuera, ¿no? O sea, el enojo y la ansiedad comparten su motivación, o sea, las emociones tienen una función evolutiva, tienen una motivación de estar ahí. O sea, ¿para qué está la ansiedad y para qué está el enojo? Lo pongo a los dos juntos porque tienen una función similar. Cuando hay enojo es, bueno, el cerebro dice, acá hay una amenaza, acá hay algo que no está bien, acá hay algo de lo que te tenés que defender. ¿Y cómo te defendés? Luchando, ¿no? O sea, enfrentándolo. En cambio, la ansiedad, ¿cómo te defendés? Huyendo, evitando, frizándote. Son respuestas diferentes, son respuestas instintivas. La respuesta de lucha, huida o parálisis son respuestas absolutamente instintivas que tenemos todos los seres humanos, pero el enojo te está diciendo esto, hey, esto no, por acá no es, ¿qué te anda pasando, no? Con esto. A veces cuando se va de control, obviamente nos genera respuestas que son totalmente inadecuadas, ya sea que uno se enoje con otra persona o con una situación, no te llevan a ningún lado. Pero sí es importante primero
como toda emoción, registrar, esto es enojo. Bueno, hay muchas personas que no saben cómo distinguir las emociones, y eso en psicoterapia es un entrenamiento muy importante. Las emociones se sienten en el cuerpo. Entonces, generalmente uno puede reconocer las emociones a través de metáforas, tal vez, ¿no? Uy, tengo una espina clavada en la garganta, o el enojo es como un volcán, muchas pacientes, ¿no? Es un volcán, soy un volcán a Bueno, punto de estallar. Fuego, ¿no? Se reconoce como una emoción como caliente, como que quiere salir, quiere explotar, ¿no? Entonces, primero es reconocerla. Segundo es preguntarse, ¿no? Bueno, a ver, ¿para qué está este enojo? ¿Qué es lo amenazante para mí en esta situación? Puede ser una persona, puede ser una injusticia, puede ser que algo que estoy haciendo me estoy pasando, digamos, de mi capacidad, de mi límite, y me enojo, digamos, conmigo. ¿Con quién es el enojo? ¿Con un otro, conmigo, con una situación? Quizás sirve para esto identificar también qué me dice mi mente cuando está esta emoción presente, porque todas las emociones se enganchan a determinados pensamientos, a determinado foco de atención. O sea, la emoción es como si fuera, ¿viste Intensamente? La sí. película Intensa, esa película es espectacular porque, digamos, cada emoción toma el comando, ¿no? Y es así, la emoción toma el comando y depende qué emoción esté en el comando, te tiñe tu percepción, te tiñe los pensamientos, te tiñe dónde enfocas tu atención, tus emociones, perdón, tus sensaciones físicas y lo que haces. Ujú. Todo eso tiene una coherencia según la emoción que esté en el centro. Cuando está en el centro el enojo, querés salir a luchar, querés hacer algo, querés pelearte. El enojo es una emoción que muchas veces muchas veces no, es adaptativa, porque ayuda a poner un límite. Muchas veces desde el enojo uno puede decir no. El tema es cómo, ¿no? Una cosa es enojarse y poder responder desde ahí, y otra es reaccionar y que el enojo hable por vos, te arrastre, escupa fuego, ¿no? Y ahí por eso es importante poder practicar. Hay muchas prácticas que tienen que ver con la meditación, con mindfulness, ¿no? Con el cultivo de la autocompasión, que son herramientas para que uno pueda conocerse y tomar una cierta distancia. Esto que decíamos antes de no sos tu ansiedad, bueno, no sos tu enojo. El enojo y vos son uno, y ahí escupís fuego, y generalmente la respuesta que tenés en un otro es o se defiende o se enoja peor o se somete. O sea, son respuestas que no están buenas en una relación, por ejemplo. Pero si vos podés hacer esto y observar tu enojo y aprender, podés tener una respuesta más adecuada, por así decirlo, en favor tuyo. Pero solamente eso se logra cuando uno se puede despegar de ahí. Mm. Mindfulness, que es meditación, básicamente uno puede aprender a estar con esas emociones, a reconocerlas, a reconocer qué te dice tu pensamiento, porque hay muchas veces que uno distorsiona la realidad, ¿no? Entonces, distorsionás porque está el enojo en desmedida, ¿no? Entonces, quizás uno empieza a ver cosas o a reclamar o a hacer, a teñir esa percepción de algo que después cuando uno se le baja el enojo, dice, che, esto exageré, ¿no? O sea, hay que esperar, hay que saber esperar cuándo responder con esa emoción. Y eso, por ejemplo, mindfulness o el cultivo de autocompasión también, que son entrenamientos que hacemos para que el cerebro pueda ir modificándose, es súper importante, nos ayudan a esto, a la defusión. Estamos fusionados con el enojo, respondemos desde ahí, nos defusionamos, podemos verlo. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, de visualización, donde uno puede aprender primero a reconocer. Después es como uno visualiza que el enojo está por fuera del cuerpo y le damos una forma, le damos un color, podemos Identificar. dialogar. Eso en psicoterapia lo hacemos un montón, porque te está dando información, es como decías antes vos, ¿no? Toda emoción tiene una muy buena razón para estar ahí, una muy buena razón. Después hay que ver de qué se trata, A, ¿no? Pero un poquito eso con el a enojo. veces el enojo justamente aparece cuando necesitamos registrar que tenemos que poner un límite. Totalmente. Y la persona que tenemos enfrente o la situación que tenemos enfrente que nos lleva a enojarnos, justamente es un espejo de eso, de ese límite que no estamos sabiendo poner. La importancia de entender que
los cambios los podemos generar en nosotros mismos. Sobre todo si, por ejemplo, uno está teniendo una relación conflictiva y hay patrones que se van repitiendo, uno siempre tiende, primero a querer cambiar al otro. Y en el único territorio donde realmente tenemos poder es adentro nuestro. Entonces, Totalmente, sí. registrar las emociones, registrar el enojo, por ejemplo, darnos cuenta que tenemos que poner un límite, porque muchas veces cuando se manifiesta la piel, habla de una necesidad de poner límites, límites que no estamos pudiendo poner en juego. Interesante, está buenísimo, porque además en el enojo generalmente uno tiende a tener la visión hacia afuera, el otro me está haciendo esto, ¿no? Entonces, totalmente en lo que uno cae muchas veces con el enojo, cuando el enojo gobierna, es en el reclamo, es en la exigencia, es en la acusación, que son todas conductas que en el otro, en la otra persona, no tienen una buena recepción. Lo único que hacen es escalar cada vez más el enojo, cuando en realidad hay que trabajar, volver, esto que decías, ¿no? O sea, volver al propio círculo de acción, ¿no? Bueno, pero a ver, ¿qué me pasa con esto? Generalmente debajo del enojo hay mucho dolor. O sea, el enojo es como si vos tuvieras el océano, ¿no? Y en la superficie está picado, hay una tormenta, ¿no? Pero si vos te vas a la profundidad hay calma, la tristeza es una emoción, el enojo es una emoción hacia afuera, la tristeza es una emoción que te lleva hacia adentro. Entonces, generalmente cuando trabajamos el enojo, también es trabajar, bueno, ¿y qué te está doliendo de esto? Que cuando la persona se puede conectar con la tristeza, ahí hay un pasito más en esto, porque es como bajar el fuego y generalmente hay angustia, ¿no? Hay un montón ahí de emociones que te llevan al adentro. Es maravilloso el trabajo con las emociones. Hay Son que grandes ir, mensajeros. hay que ir a la herida, aunque cueste. Exacto, exacto, totalmente. Y cuesta, ¿no? Y entonces ahí evitamos y ahí empiezan los síntomas psíquicos y físicos, ¿no? Es súper interesante. Yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, con ansiedad social, que están absolutamente preocupados por el acné, por ejemplo, ¿no? Sobre todo que son jóvenes. ¿No? Entonces es como se retroalimenta un montón, o sea, toda esta cuestión de, por ejemplo, en la ansiedad social, que el foco está en la interacción, en la crítica del otro, en quedar en ridículo, ¿no? Todas estas ideas, el trabajar, ¿no? El propio cuerpo, la propia imagen, es súper importante. Tengo muchos pacientes que están con tratamiento porque se retroalimenta, me da miedo mostrarme, estoy horrible, ahí empiezan todos los pensamientos que generan estrés y eso impacta a la vez en lo físico, ¿no? Entonces tenemos ahí como un circulito que está bueno trabajar en interdisciplina, eso es re importante, tener esta María, visión. me parece excelente el tema de las herramientas, del mindfulness. Creo que el camino es ese y está muy bueno que en este proceso de volvernos protagonistas y volvernos responsables de lo que nos está pasando, vayamos adquiriendo herramientas, cada uno la que uno sienta en determinado momento. Sin embargo, en el momento, en caliente, cuando viene esa emoción y tenemos que responder en ese momento, a veces es difícil encontrar las herramientas. Por supuesto que cuanto uno más las entrena, mejor. Cuanto más practiquemos meditación, mindfulness, más preparados vamos a estar. Sin embargo, me parece importante esto que dijiste antes, aprender a reconocer en el cuerpo, en ese momento que estás enojado, que estás ansioso, volvé a tu cuerpo, porque estamos muy desconectados del cuerpo, ¿no? Al punto de que no reconocemos el cansancio, no reconocemos el hambre o no reconocemos la saciedad, nos desconectamos de nuestro cuerpo. Entonces, volver al cuerpo, darte cuenta qué estás sintiendo, siento algo clavado acá, siento que me aprietan el pecho,
tengo palpitaciones, siento que me sale el fuego por la cara, me duele la panza, se me inflaman los intestinos. Como primera medida, como primer recurso en ese momento clave, para darte cuenta que, mira, esto que me está por tomar, esta emoción que se está por adueñar de mí, en realidad la puedo sentir en el cuerpo, o sea, no soy eso. Totalmente, y ahí uno puede respirar profundo, en el caso del enojo. A ver, es súper importante, si practicamos mindfulness, es importante, mindfulness es meditación donde uno aprende a entrenar la mente a prestar atención al aquí y ahora, al momento presente con una actitud de disposición a que suceda aquello que está sucediendo. Es un entrenamiento simple, pero es re difícil, es muy difícil, entonces siempre está bueno poder entrenarlo en momentos de calma, para que uno cuando realmente tenés una emoción muy disruptiva, esto esté como más habilitado. Pero esto que decís es súper fundamental y esto se hace, por ejemplo, en terapia se hace todo un trabajo previo de, bueno, ¿qué te pasa cuando te enojas? ¿Cómo lo sentís? ¿No? Y a veces la persona ni lo reconoce o es muy habitual que lo reconozca cuando ya escupió el fuego, Claro. cuando ya escaló a un nivel en donde no hay retorno, ¿no? O sea, es como, el enojo es como, ¿viste las montañas rusas que van subiendo, 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 subiendo? Y llega un momento donde ya subió y ¡pra! Bueno, llega un momento donde hay un tema de no retorno con el enojo, en donde lo que hay que trabajar es lo previo. Bueno, ¿cómo llegás? Hay personas que se les detonó, se les disparó, hay personas que es más lento, ¿no? Depende. Y en ese momento es como, bueno, tomo una respiración profunda y demoro la respuesta, ya sea un segundito, ¿no? Donde uno puede ahí como a ver si entra un poquito la racionalidad y salís, ¿no? De toda esta cosa instintiva, pero la verdad que lleva un tiempo, con el enojo sobre todo, es un entrenamiento que se tiene que hacer previo, pero el reconocer primero es importante y saber las consecuencias. Bueno, a ver qué consecuencias me trae. ¿Me sirve reaccionar de esta forma? ¿Qué gané algo con esto? ¿Se solucionó el problema? Entonces, la idea es como empezar a entrenar todo este tipo de cuestiones como para que la persona tome conciencia también de la consecuencia de la conducta, porque en ese momento te cegás, escupís el fuego, no te importó nada y después no te salió muy bien la situación. Pero acá pareciera como que, ay, no hay que enojarse, el enojo es malo. No. El enojo, como decías vos antes, es un límite. El enojo puede ser muy compasivo. El enojo puede ser, para mí, autocuidado. El tema es cuando lo decís desde ahí, ¿no? Desde esta emoción arrastrándote, ¿no? Y escupiendo el fuego total para incendiar todo, ¿no? Pero se puede uno se puede enojar sin escupir fuego, o sea, ¿no? Y eso creo que es súper importante de aprender porque es una emoción muy necesaria, como cualquier otra. Entonces, es re interesante que esté muy relacionado con los temas de la piel. No sabía que el enojo estaba como muy detrás de esos síntomas. Sí, Fuerte. mucho. Se ve mucho, por ejemplo, en la rosácea, esos pacientes que se incendian, se les pone roja la cara, justamente. Ahí hay una vasodilatación que de trasfondo trae a veces enojo. Acá, Marian, alguien hace un aporte que me parece que está bueno. Vicky dice, mucha concentración voy a requerir y siento que la ansiedad tan elevada que tengo no me va a permitir que me queden los conceptos que tengo que aprender. Esto de alguna manera me lleva a tocar el tema de cuando todo lo queremos resolver desde un lugar racional. Y es como que todo necesitamos llevarlo a la mente y ponerle mente a cada una de las cosas que hacemos, cuando en realidad se trata de empezar a sentir. No hay conceptos que aprender, no hay reglas, no hay un ABC. De hecho, cada uno tiene sus propias necesidades, requerimientos y su manera de aprender y de llegar. Pero de alguna manera la invitación con el síntoma que sea que estamos teniendo es empezar a sentir. Totalmente. Está buenísimo lo que decís. A veces hay miedo total de sentir. Entonces nos vamos a la cabeza.
Eso, y también que a veces solo conectamos con la meta. Bueno, se me tiene que ir la rosácea, se me tiene que ir el acné, se me tiene que ir la ansiedad, como si fuera mágico, como si, bueno, me cambio la remera, se me va la ansiedad. Y en realidad lo rico de todo esto es el proceso, porque el síntoma que está justamente ahí va a ser el camino para que podamos aprender y salir transformados. Dejar de poner el foco en la meta, en la zanahoria allá adelante, sino empezar a estar más presentes, que también es lo que propone la meditación o mindfulness. Totalmente. Además, ¿cómo llegaste a tener ansiedad o cómo llegaste a tener ese síntoma? ¿Qué está pasando en tu vida? Porque si no es como pretender, ¿no? Que esto se vaya y que todo siga igual, ¿no? Quiero que Exacto. mi vida siga igual, pero sin este síntoma. Pero, a ver, ¿qué está pasando? Porque por algo llegaste, ¿no? A tener esta consecuencia, podríamos decir, ¿no? Entonces, ahí es como la invitación a revisar que a veces uno no lo quiere hacer porque hay mucho dolor, o sea, hay Mm. mucho sufrimiento, o sea, debajo está esto y están heridas muy antiguas, no son heridas actuales, o sea, esto yo siempre digo a mis pacientes, es como, nosotros somos como un iceberg, ¿no? Entonces vos tenés la parte de arriba, que es la que se ve que es gigante, vos decís, wow, qué tremendo el iceberg, ahí tenés tus pensamientos, tus conductas, lo que vos conocés, lo que hacés consciente. Ah, pero por debajo del nivel del mar, el iceberg es una cosa el triple, no sé qué tamaño proporcional tiene de lo que vos podés ver, ¿no? Entonces, si vos no vas a trabajar esa profundidad, ¿no? O sea, no hay un cambio real y no todo el mundo quiere ir tan profundo, pero por algo, no sé, el iceberg se sostiene, ¿no? Por toda esa profundidad. Entonces, cuando hay ahí grietas, y que las hay y las tenemos todos, ¿no? Exacto. Eso es una consecuencia de lo que hay en la superficie. Y está muy bien querer tratar la superficie y querer sentirnos mejor, claramente. No se trata acá de decir, bueno, transito mi ansiedad, qué alegría tener ansiedad, qué alegría tener rosácea. No, pero ¿cómo llegué hasta acá, ¿no? ¿Y qué puedo aprender de esta situación? O sea, ¿qué me hace evolucionar de esto? ¿Qué fortaleza tengo que descubrir de mí, ¿no? Y a veces uno encuentra esto, se encuentra con coraje, se encuentra con un montón de dones que uno tiene que ni lo sabía, Mm. ¿no? Cuando empezás a trabajar en esto y te expandés. Pero bueno, para eso hay que transitar y es un camino que no es fácil, es de mucho dolor muchas veces. Y hay que tener la valentía de querer tocar Sí, esos puntos, ¿no? Entonces, totalmente. bueno, y nos vamos acá a controlar, la mente controla, bueno, le pone etiquetas a todo, lo cual es normal porque eso hace la mente, ¿no? Pero muchas veces el intelecto, ¿no? La intelectualización es una recontra defensa del sentir, Mm. ¿no? Porque en el cuerpo hay de todo, en el cuerpo hay trauma, en el cuerpo ahí está todo, toda la información, ¿no? La llevamos con nosotros. Entonces, tocar ciertos puntitos ahí hay que ver, ¿no? O sea, hay que ir muy despacito. Hay que entrar con mucho amor, porque a veces son Eso, heridas nuestras, a veces son heridas de nuestra infancia, a veces son heridas de nuestros antepasados que ni siquiera sabemos por qué las tenemos, pero están ahí. Entonces uno tiene que ser muy amable en esos procesos y ir registrando paso a paso la información, porque en ese querer resolver rápido, eh, podemos perdernos de lo más rico, que justamente es transitar el proceso, y a veces hasta puede ser contraproducente meternos de lleno en una herida que es demasiado dolorosa. totalmente, ¿no? Entonces es un caminito, hay terapias que son muy violentas en esto y no está bueno, ¿no? Pero hay técnicas o cuestiones donde uno puede como que quedás abierto ahí, no sabés, lo es una caja de Pandora, no sabés qué hay ahí, ¿no? Pero el poder cultivar de a poquito el cuerpo como un refugio, ¿no? O sea, hay muchas prácticas de autocompasión en donde uno puede empezar a cultivar la amabilidad con uno mismo. Hay una que a mí me encanta, bueno, justo que hablamos de la piel, que se llama el tacto tranquilizador, ¿no? Que es a través, ¿no? De toda del tacto, ¿no? Como uno puede amablemente darse un mimo que para el cerebro es lo mismo
que una persona muy querida te dé una caricia o un abrazo que uno mismo lo haga. Entonces, el poder conectar y brindarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo suelo poner mucho la mano acá, ¿no? Y decirme frases, bueno, estás a salvo, estás bien, ¿no? Estas son meditaciones que vienen del budismo, ¿no? Sacándole todo lo religioso, ¿no? En mindfulness y autocompasión son prácticas que vienen son milenarias, ¿no? Entonces, este tacto tranquilizador o cualquier otra práctica de autocompasión nos llevan a poder cultivar el cuerpo como nuestro templo, porque hay veces que uno le tiene miedo, ¿no? A lo que hay ahí, ¿no? El cuerpo, esta desconexión de la que hablabas antes, ¿no? Bueno, ¿por qué nos desconectamos? ¿Qué hay ahí que no queremos conectar? Entonces, poder hacerlo un refugio, poder reencontrarnos con nuestro cuerpo, que es nuestra casa, ¿no? Eso ayuda un montón al proceso después para transitar emociones difíciles, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo un entrenamiento. Está buenísimo. Hermoso. Y también entender que cuando uno empieza un camino de autoconocimiento y entra en la introspección, es un camino sin fin. Entonces no tenemos que esperar un resultado, porque si nos aferramos a eso va a ser muy frustrante. Hoy justamente lo hablaba con una consultante, que son como capas de cebolla que van saliendo y sale una capa y abajo hay otra capa. Y bueno, va a depender de uno cuántas capas quiera sacar, pero mientras estemos acá en esta existencia, continuamente va a haber capas y cada vez más capas para ir sacando y conociéndonos, y en la medida que nos vamos conociendo nos vamos empoderando, porque eso nos da muchas herramientas, nos da no me sale la palabra, somos mucho más genuinos una vez que nos conocemos. Coherente. Exacto. Nos conocemos, nos aceptamos, pero no nos aceptamos desde acá. Ok, acepto que soy ansioso. Ok, acepto esta rosácea. No, me acepto desde el sentir. Realmente lo integro en mí. Y esos son procesos que llevan tiempo y que no se pueden intelectualizar. Totalmente. Por eso la integración mente, cuerpo, emoción es tan importante, ¿no? O sea, trabajar el cuerpo en la psicoterapia, ¿no? No es quedarse solamente en lo intelectual, sino sí, intelectual podemos, mira, es muy común, vienen consultantes y me dicen, mira, sí, yo entiendo todo. Tuve 2 millones de terapia, me explicaron qué es la ansiedad, me explicaron todo, tengo toda la info, pero no puedo cambiar. Exacto. No, ¿no? Entonces es esto mismo, bueno, ¿cómo aprendes a sentirte? ¿No? Y es esto, ¿no? O sea, lo entendés, estás perfecto, podés pensar en eso, espectacular. Bueno, y sentirlo, no, ¿no? O sea, es como todo este edificio mental el conocimiento también puede estar como en función de evitar, ¿no? El sentir. Entonces, súper importante esa integración. Me encanta lo que dijiste también transgeneracional, sí, claro. O sea, todo, tenemos un enfoque parecido, me encanta. Que hay cosas que ni sabemos, no tenemos ni idea. O sea, uno piensa que viene acá, nace de un repollo y está absolutamente aislado del universo. Y estamos en conexión, ¿no? Y esto también es importante, el saber que no estamos solos, ¿no? Que muchas personas les pasa lo mismo y en este momento hay personas que están atravesando la misma situación que nosotros en el mundo y ni lo sabemos, y los que vinieron antes, ¿no? De nosotros también, todas esas historias que no tenemos ni idea, eso también está en nuestro campo energético, ¿no? Vamos a hablar ya de todo eso, ¿no? O sea, con este lenguaje. Yo soy cognitivo-conductual, pero cuando hablo de estas cosas es como, ¿ves? Es como se separa. No, vos trabajás de la terapia basada en la evidencia y no, pero lo holístico, ¿cómo lo integrás? Es que es todo. Todo suma. Son herramientas, justamente ahí están preguntando qué opinan de la biodescodificación. Bueno, quiero que me des tu opinión, pero son herramientas que están a disposición. Agradezcamos que estamos en este momento en donde aparecen un montón de herramientas, de recursos, y cada uno tiene que ir explorando qué es lo mejor, qué te sirve. En determinado momento te puede servir una herramienta. Cuando tenés que clavar un clavo necesitas un martillo, cuando tenés que sacar un tornillo
necesitas un destornillador. El tema es, bueno, tratar de que nuestra caja de herramientas esté lo más surtida posible para que cuando van surgiendo los desafíos, poder usarlas y poder desplegarlas. Totalmente, sí, tal cual, porque además somos complejos. Mm. Entonces, reducir todo a una sola terapia no sirve, o sea, esto es interdisciplinario, nunca, una terapia no tiene la respuesta a todo, ¿no? Y hay momentos donde uno puede estar más cómodo con determinada herramienta, otros momentos que necesita otra, y trabajar en interdisciplina y todas las profesiones, ¿no? De la salud se complementan en esto, ¿no? Y esto me parece súper importante. La complejidad que tenemos es increíble. Entonces, el pretender que una sola herramienta nos salve la vida, ¿no? Ninguna terapia te va a dar por arte de magia lo que necesitas, sino, digamos, que es importante la paciencia, ¿no? Y el poder tener esta amplitud de mente y saber también hasta dónde uno quiere ir. Porque no siempre uno quiere Exactamente. profundizar y está perfecto. Yo tengo consultantes que van hasta un punto y hasta acá y quiero mejorar de mis ataques de pánico. Mejoran, listo, Y chau. listo. Fantástico. Pero la mayoría no, la mayoría vienen por ansiedad y se abre la puertita y se va para la profundidad y ahí empezás a descubrir y decís, gracias ansiedad, Mm. porque me mostraste esto. Y gracias quiere decir que qué alegría sentirla. No. No, sino que si no hubiera sentido esto, yo no hubiera podido descubrir tal cosa, ¿no? Y esto que me hace vivir mejor, es para esto, ¿no? Entonces, Resignificar el síntoma, sea cual sea el síntoma. totalmente, Así sea en totalmente, la piel, así sea en el sistema nervioso, así sea en el aparato digestivo. Agradecerle al síntoma, porque gracias a la labor que uno puede hacer con ese síntoma, va a haber una transformación que te va a permitir tomar otras decisiones, hacer nuevas elecciones, relacionarte con nuevas personas. En esto de las herramientas, hay algo que quiero aclarar porque veo muchos consultantes que dicen, yo ya, por ejemplo, vengo por psoriasis, yo ya probé un montón de tratamientos, ya cambié mi alimentación, voy a terapia, hice biodecodificación, hice registros akáshicos, hice constelaciones familiares y yo sigo igual. Entonces vengo acá a que me des la solución. Cuando ponemos el poder en el afuera, podemos buscar por todo el mundo y nos pueden atender los mejores especialistas, pero si no nos hacemos cargo de que en realidad la solución es adentro, el síntoma va a persistir, porque hasta que no podamos ver eso que no estamos viendo, hasta que no podamos hacer consciente eso que estamos metiendo abajo de la alfombra, el síntoma probablemente va a persistir. totalmente. Y esto de ir a buscar soluciones mágicas es súper frecuente. Mira, yo me formé en constelaciones familiares y hace muchos años. No lo digo mucho porque está muy demonizado, pero y porque lo hacen muchas personas que no están capacitadas, así como la biodecodificación u otro tipo de cuestiones, Como yo creo que todo. tienen que estar en manos de profesionales de la salud y no es para todo el mundo, no es como cualquier herramienta psicoterapéutica, no es para todos los casos, pero sí puede brindar mucha información. Y me pasaba, yo hice una formación de 3 años en donde, bueno, teníamos que practicar y hacer muchos talleres de constelaciones. Y claro, venía gente que constelaba todas las semanas, todos los meses, ¿no? Y era un tema de, y bueno, ya está, constelé a papá y a mamá. Y dije, pero ¿para qué lo estás haciendo? No, ya constelé a mi mamá. Bueno, ahora constelo a mi papá. Ah, mira, ¿y para qué? O sea, no hay, digamos, realmente una integración y hay mucho pensamiento mágico. Y eso también es un tema. Bueno, si hago esto, entonces mágicamente me voy a curar. Y no, o sea, es un proceso que requiere una elaboración, ¿no? Y ninguna herramienta, esto lo que coincido un montón con lo que estabas diciendo, ninguna herramienta te va a venir a dar una solución de afuera. Eso se malinterpreta muchísimo como la biodecodificación, que yo, bueno, no conozco. Yo me acerco a todas estas cosas de muy curiosa,
Yo iba a las constelaciones absolutamente escéptica de qué era eso, tanto loco, ¿no? Y me atravesó de tal manera que digo, esto yo lo tengo que estudiar, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar, pero sí hay muchas personas que hacen cualquier cosa y se ponen en un lugar de gurú, de te voy a sacar esto, y las personas confían y a veces yo he tenido muchos consultantes que vienen de terapias complementarias y vienen con mucha información que les hace daño en lugar de colaborar. Porque no Entonces, si esto la pueden también integrar. fomenta, voy acá, hago esto, ¿no? Y bueno, ¿y dónde está tu trabajo interno, ¿no? En esto, ¿dónde está tus ganas de cambiar, de modificar tu vida? Cuesta un montón los cambios. Es como que hay una parte nuestra que quiere modificar, pero hay otra que se resiste y es inevitable, hay que trabajar esa parte resistente, porque por algo está ahí también, Exacto, ¿no? sí. Entonces, sí, como súper importante. Hola, Marian, Andrea. Hola, ahí está. me quedaría Claro, horas charlando con vos. La verdad es que me resultó muy, muy buena esta conversación. qué Eh, bueno. pero bueno, quiero que antes de cerrar me digas qué estás haciendo, porque vi que además, Mariana, además de hacer consultas online para todo aquel que esté interesado, vi que haces workshops, Sí. clases. Entonces eso, si podés contarnos para que la gente sepa. Bueno, gracias. Tengo un workshop que se llama Tengo ansiedad y ahora qué, que es, ahora quedó grabado y lo pueden comprar en cualquier momento, pero periódicamente lo doy en vivo, que es para quienes realmente no están perdidos o quizás le dieron algún diagnóstico ay, o piensan, tengo ansiedad, bueno, ¿y ahora qué hago? Sería ese el concepto. Es un workshop de 3 horas donde hay herramientas, ¿no? Como es una introducción. Y después tengo 2 cursos. Tengo otro de mindfulness que se llama Desafío Mindfulness, que son 15 lecciones y se hacen 2 encuentros en vivo, que ese creo que a mitad de año lo voy a hacer, en donde uno aprende el ABC, digamos, de la práctica meditativa, sin ningún tipo de cuestión religiosa, sino que es una práctica laica. Eso es re importante porque a veces me preguntan, bueno, pero esto es budismo, esto es religión. No, es una práctica, es un entrenamiento. Entonces, bueno, ese creo que a mitad de año lo voy a lanzar de nuevo y estamos, bueno, con las consultas online que tengo un equipo a quien vamos derivando y todos tienen esta orientación integrativa. Así que, bueno, por ahora esas cuestiones estoy como planeando proyectos, pero van re lento, así que no los puedo decir. Gracias por el Bárbaro. espacio. Lo importante es que vayan. Gracias a vos. Algo que quieras decir, algún consejo que por ahí lo veas recurrentemente en tus consultas, que quieras decirles a las personas que les pueda llegar a sumar. Que no tengan vergüenza de lo que les pasa. Hay muchas personas que nos pasa lo mismo, muchas veces por vergüenza uno no lo cuenta, lo oculta porque siente que va a ser juzgado, juzgada. Pidan ayuda, no tengan temor de pedir ayuda a su entorno, a algún terapeuta si sienten que hay algo que está en su interior que les hace sentir mal y que no están pudiendo resolver. No es ninguna vergüenza ni ningún pecado pedir ayuda porque hay una idea instalada de todo lo tengo que poder solo, ¿no? Mm. Fíjense, no sé quiénes están escuchando si les pasa esto, cuando en realidad hay muchas personas dispuestas a ayudar y acompañar. Y creo que eso es un mensaje muy importante, que no estamos solos, que hay muchas personas, si hay algo que tiene en común en la humanidad es que sufrimos todos, ¿no? Entonces hay muchas personas que están dispuestas a ayudar y a alojar ese sufrimiento, y bueno, creo que es importante el poder reconocerlo y poder poder tomar este rol activo en el pedir ayuda. Así que Empezar yo a diría eso, socializarlo, eso es re importante, súper importante. desdramatizar lo que nos está pasando, poder ponerlo en palabras con un entorno seguro, íntimo, si se quiere al principio, y entender esto que decías vos, que el sufrimiento nos atraviesa a todos. El tema es, bueno, cuando acontece algún suceso doloroso, que es inevitable, porque por eso estamos, la vida es así, si me voy a quedar aferrado, apegado al sufrimiento, o voy a salir de la mejor manera posible. Totalmente, totalmente. Así que anímense, díganlo, no es ninguna vergüenza.
y hay mucha gente dispuesta a ayudar, porque somos interser, decía Thich Nhat Hanh, ay, lo amo, es un referente, ¿no? En el mindfulness y la autocompasión, el interser, ¿no? No somos intersomos, ¿no? O sea, es como esta conexión y es importante buscarla porque existe. Así que bueno, diría como eso para cerrar ese Hermoso. mensajito. Muchísimas gracias, Gracias Marian. Gracias a vos, Maki. totales. Gracias a vos. Hermoso esta charla y bueno, estamos en contacto. Te voy a invitar a mi cuenta a hacer otro Instagram, otro vivo Encantada, prontito. cuando quieras. Te mando un Un abrazo. abrazo. Chao, Gracias a chao. todos los que nos acompañaron. Adiós.